mucho nerviosismo y realmente un equipo que prefirió replegarse. No pudimos encontrar, por lo menos en el primer tiempo, la solución. En el segundo tiempo creo que tuvimos un vuelco importante con una posesión interesante de pelota, llegó el empate, después el equipo siguió buscando y una nueva distracción yo creo que nos dejó afuera del partido en el segundo gol. Después lo que vino fueron solo arrebatos de valentía, pero en ningún momento el equipo pudo plasmar un juego interesante como para volcar el marcador. Asimismo tuvimos 2 o 3 situaciones, pero nunca estuvimos firmes en el desarrollo para poder poner el partido a nuestro favor. No sé si cambio, creo que tuvimos demasiadas imprecisiones. Cuando uno llega a esta etapa final del torneo, estar sin posibilidades y con un montón de incertidumbres que se genera en los jugadores, no es tan fácil poder sostener una concentración, que ya no era fácil poder sostenerla aún cuando teníamos posibilidades. Creo que caímos en demasiadas imprecisiones, demasiados pases mal dados, ante un rival que realmente prefirió venir a defenderse y encontró el gol apenas iniciado. Hay que ser bastante paciente, tener mucha precisión, circular con mucha velocidad y realmente, salvo en el inicio del segundo tiempo hasta el empate nuestro, el equipo después careció de eso. No tuvo claridad, en algunos jugadores sobró valentía, en otros confundimos velocidad con apuro. Entonces bueno, se fueron complicando las situaciones ante un rival que realmente todo lo que generó lo hizo a través de 2 distracciones nuestras, nada más. En verdad todavía no puedo hablar de nombres propios, sí digo que lo que le puse al presidente y él comparte, me parece que tenemos que volver a situaciones realmente que son de elaboración y de construcción. Si nosotros seguimos hablando de traer nombres propios y entramos en una danza de nombres que hoy para el Once Caldas es inalcanzable, me parece que estamos mintiendo. La única realidad, acá hay que acercarse a un conjunto que vuelva a tener humildad, que vuelva a tener sentido de pertenencia, que el jugador esté a favor del equipo y no que el jugador esté por encima del equipo. Necesitamos jugadores que vengan realmente a trabajar. No es que esto no lo hayan hecho, pero digo que lo nuevo nos tiene que encontrar con ese nuevo viraje, con esa nueva puesta en escena, y me parece que nos tenemos que distanciar de este glamour que generan los nombres y acercarnos más a un trabajo, a una disciplina y a normas y pautas de entrenamiento. No conozco otra manera, independientemente de los nombres que uno pueda incorporar o de los jugadores que puedan salir, no conozco otra manera de llegar al buen resultado que no sea esa. Así que si podemos convivir bajo esas normas, bienvenido, y realmente para mí será una satisfacción, si no va a ser bastante difícil poder hilvanar un equipo en otras condiciones. La situación de haber ganado los partidos seguidos, había en la tabla equipos que todavía no habían completado y nos habían puesto a la par. Cuando eso sucedió nosotros quedamos fuera de la clasificación, pero asimismo siempre dependía de nosotros. Y el equipo, por una razón, por idas, por expulsiones, por accidentes, no pudo completar esas nóminas y realmente tuvimos una actuación nefasta contra la Equidad y me parece que ahí no pudimos volver a recuperar nunca lo poquito que habíamos generado a través de la idea de juego. Entonces después se fue desdibujando, el quedar eliminado prácticamente tuvimos que hacer un gran esfuerzo para poner todo en escena bajo el concepto que yo creo que es el mejor. Y bueno, el hoy nos encuentra con este resultado que más allá de la eliminación es doloroso porque tuvimos algunos pasajes solamente del segundo tiempo hasta el gol del empate donde el equipo dio muestras interesantes. Después, ya le vuelvo a repetir, demasiadas imprecisiones, demasiados apuros, demasiadas confusiones y
y el no poder nunca encontrar el hilo como para poder voltear el partido a nuestro favor.